En la medida en que la planeación es la respuesta a una serie de cuestionamientos que tienen una conexión lógica entre sí, como el qué se va a hacer, con qué se va a hacer, cuánto cuesta lo que se necesita para hacerlo, qué tiempo se requiere para poder realizarlo y en última qué planes alternativos hay. En esa misma medida, la planeación se va a configurar en una serie de elementos fundamentales, unos elementos constitutivos. El primero de ellos son los objetivos. Los objetivos son la respuesta a la primera pregunta, el qué se va a hacer. Y como tal tienen unas características. ¿Sí? En primer lugar, resumiendo lo que vimos con anterioridad, los objetivos se fundamentan en la solución o en la respuesta a una necesidad insatisfecha, siempre. Para que pueda existir el planteamiento de un objetivo, primero tiene que existir una necesidad insatisfecha. Es decir, los objetivos son relativos a la necesidad. En segundo lugar, el objetivo no es solamente un punto de llegada. El objetivo no es solamente un resultado, sino que también marca una dirección específica a ese resultado, marca una aproximación específica al punto de llegada. Y esa doble funcionalidad del objetivo, que no solo es punto de llegada, sino también la dirección para poder llegar a ese punto, determina la posibilidad de coordinar una serie de actividades que todas tienen que ir apuntando y tienen que ir en la misma dirección al objetivo general. La elección de un objetivo como una alternativa de solución depende no solo de la disponibilidad de recursos, sino de su idoneidad como solución al problema. Es decir, es la solución óptima. El objetivo elegido al final debe materializarse en una solución óptima, en la que mayor grado de efectividad tenga, es decir, mayor grado de eficacia con el mejor uso posible de los recursos. Recuerden los conceptos de eficacia y eficiencia. Otra característica es que los objetivos nunca se logran de forma inmediata. Los objetivos siempre se logran a través de otros objetivos, a través de metas parciales. Pensemos en un objetivo como el llegar a la casa. Necesariamente, si queremos, lo podemos partir en metas parciales. No podemos, mediante una palabra mágica, transportarnos de forma inmediata de la universidad a la casa. No podemos. Tenemos que establecer una trayectoria, un recorrido. En esa trayectoria hay que ir cumpliendo metas parciales. Salir de la universidad, llegar hasta el autobús, recorrer esa vía, bajarnos del autobús, caminar hasta la casa. Miren que realmente una acción tan sencilla como cubrir una distancia de un punto A al punto B se hace de forma inmediata. Inmediato es lo contrario a lo inmediato. Lo inmediato sería lo de la palabra mágica. Lo inmediato es la realidad. Es como vivimos nosotros la realidad. Siempre hacemos o tomamos las acciones con base en acciones parciales y vamos sumando, tenemos una secuencia de acciones. Entonces, los objetivos específicos son la estrategia concreta para lograr esa solución elegida que tiene que ser óptima. Y por último, lingüísticamente, los objetivos tienen que ser expresados como verbos en infinitivo. Porque no es por cualquier cosa, es que los objetivos son acciones a realizar, son acciones por realizar. Una vez que están realizadas, ya no son objetivos. Por lo tanto, desde el mismo lenguaje yo tengo que hacer una correcta configuración de ese objetivo con base en un verbo en infinitivo. Verbos en infinitivo son aquellos que terminan en ar, er, ir, como lo sabemos desde la primaria. Entonces, en el momento en que ustedes tengan, porque lo van a tener, que realizar trabajos en donde tienen que establecer claramente cuáles son sus objetivos a lograr, necesariamente van a tener que tener un set de verbos en infinitivos y elegir aquel que mejor exprese lo que ustedes quieren lograr. Si los objetivos no se pueden lograr de forma inmediata, entonces la estrategia para lograrlos toma la forma de un árbol, en donde el objetivo final o general se va a descomponer
en varios objetivos específicos y cada uno de esos objetivos específicos se va a descomponer a su vez en unas actividades concretas. Y de esta manera vamos materializando paso a paso, como en una especie de camino en el que vamos llegando a puntos parciales, vamos materializando esa trayectoria global, esa trayectoria general, que es la que nos va a permitir presumiblemente solucionar el problema inicial. El otro elemento que sigue de la planeación son los recursos. Como vimos, si no sabemos a ciencia cierta qué es lo que necesitamos para poder emprender el camino, entonces va a ser muy complicado poder reunir los elementos que se requieren para poder siquiera comenzar a trabajar. Hay que hacer una lista clara, definida, por categorías de los recursos necesarios para poder materializar ese plan de acción, cuyo fin es ese objetivo general. Y, siguiendo con esta síntesis, como vimos, no es posible hablar de recursos si no hablamos de su costo económico. Y necesariamente hay que hacer un presupuesto para valorar esos recursos y de esa manera aterrizar, de esa manera materializar. Y haciendo una retroalimentación, si los objetivos o el objetivo elegido dentro de ese panorama o dentro de ese abanico de posibilidades no cuenta con los recursos necesarios, pero esos recursos no están disponibles, entonces es necesario reconfigurar el objetivo, es decir, elegir una solución acorde a nuestras posibilidades. Un presupuesto se puede hacer mediante una tabla. Una tabla es muy sencilla. Simplemente se hace una lista en la fila inicial de los recursos necesarios. Se determina qué cantidad de cada uno de ellos se requiere. Se establece una unidad de medida para cada uno de ellos. Y se anota el valor por unidad de ese recurso. Y por último, mediante una simple multiplicación, se mira el valor de cada uno de esas cantidades de recursos necesarias. Y luego al final, todos esos valores parciales se suman en un total global y ese es el valor del presupuesto. Básicamente lo que hay que hacer es comparar ese valor con lo que tenemos a disposición como recursos financieros. Entonces miren que siguiendo ese proceso lógico, llega un punto en el que puedo decir, ¿es posible, es viable o no realizar el proyecto con base en ese objetivo? O toca determinar otra dirección y otro punto de llegada. Por último, teniendo en cuenta que el recurso más importante es el tiempo, entonces, si no se establece un cronograma que determine las actividades a realizar y los periodos en que esas actividades deben ser realizadas, más la secuencia correcta de actividades, resulta que yo hasta este punto no tengo nada. El cronograma es la carta de navegación, es la herramienta principal del plan. Es la herramienta con la que cuenta el administrador para poder ejercer un primer elemento de control, un primer componente de control sobre el proceso. Entonces, mediante el cronograma, el administrador puede saber qué hay que hacer en qué momento del tiempo. Si vemos este esquema, nos vamos a dar cuenta que tiene la forma o tiene la disposición de un plano cartesiano. En el eje de la Y o en el eje de la Y tenemos las diferentes actividades respondiendo a los diferentes objetivos. Y en el eje de las X tenemos periodos de tiempo. O sea que el eje de las X es el tiempo. Y entonces cada actividad toma un lugar dentro de un periodo concreto de ese tiempo disponible. En este caso, por ejemplo, el objetivo 1, cada uno de esos tres objetivos le dimos 3 actividades, en este caso concreto, que simplemente es un ejemplo general. Y la actividad 1 del objetivo 1 toma lugar al mismo tiempo que la actividad 2 del objetivo 1
durante la primera semana. Y luego la actividad 3 de ese objetivo 1 va a tener lugar en la semana 2. Si esta es la configuración particular de este proyecto, que simplemente es un ejemplo general, quien va a ejercer el control, que es el administrador, tiene en sus manos la herramienta para hacerlo. Porque él puede saber, por ejemplo, qué tiene que estar o qué toca estar haciendo durante la semana 5 del objetivo 3, por ejemplo. Y sabe que la actividad 1 de ese objetivo debe estarse realizando durante esa primera semana. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta también es que aquí estamos estableciendo semanas, pero el periodo de tiempo que se elige puede ser cualquiera, siempre y cuando sea relativo al proyecto en particular. Yo puedo hablar de semanas, de días, de meses o inclusive de horas. Puedo establecer una planeación para un día. Y obviamente la subdivisión del tiempo disponible durante ese día va a ser en horas. Pero un proyecto también puede tomar meses. Entonces lo puedo dividir en meses y esos meses los puedo subdividir en semanas. Entonces el cronograma toma la forma específica determinada por las actividades que definimos de antemano, como las necesarias a lograr para ir cumpliendo la estrategia de los objetivos que planteamos. Hablando en términos más concretos, la planeación en el mundo real se realiza en el ámbito de las empresas. Es decir, no podemos descartar que yo puedo planear absolutamente cualquier proyecto, en cualquier ámbito, ya sea personal, laboral, profesional o empresarial. Pero el mayor impulso que se le ha dado a esta ciencia administrativa proviene de la necesidad de administrar los recursos en las empresas. Entonces, esas mismas empresas, teniendo en cuenta lo que vimos en la clase acerca de este tema, tienen un propósito, tienen una misión empresarial. Y para poder realizar su misión tienen que encontrar un esquema, una estructura lo más eficiente posible. Una primera estructura es subdividir las funciones de la empresa en 4 áreas funcionales. Y cada una de esas áreas va a requerir una planeación particular, porque cada una de esas áreas va a tener un objetivo específico que responde al propósito o la misión empresarial de esta unidad administrativa que es la empresa. Entonces, esas 4 áreas son: la primera, que sería la de mercadeo o comercial. El orden no importa. Podemos hablar de que una de ellas es el área de mercadeo o área comercial. El área comercial tiene unas funciones específicas, tiene unos objetivos específicos y tiene unas áreas de decisión específicas. La producción, las finanzas y el área de personal o de recursos humanos o de relaciones laborales que llaman. Todas tienen nombres diferentes dependiendo de las diferentes tradiciones. Pero yo puedo subdividir cualquier proceso administrativo en estas 4 áreas. Y puedo establecer una estructura para la planeación estandarizada que me permita a mí facilitar la tarea. Viéndolas más en detalle, cada una de ellas podemos decir, del área comercial, ¿cuál sería su función primordial? Pues básicamente es hacer llegar, obviamente de la mejor forma posible, el producto o el servicio al cliente. Entonces el área comercial es la que está en contacto con la demanda de la empresa y tiene que tomar decisiones en 4 problemas fundamentales que son el problema del precio, el problema del producto, el problema de la plaza o ubicación y el problema de la promoción. Si se dan cuenta, esas 4 palabras comienzan por P y por eso se habla del modelo de las 4 P. Es un modelo irreductible. ¿Qué quiere decir? Que está reducido a sus componentes fundamentales. Cualquier proceso administrativo en su área comercial tiene que resolver esas 4 partes y no puede faltar ninguna. Si falta alguna, prácticamente el proceso está condenado al fracaso. El área comercial de la empresa está condenada al fracaso. Viéndolas en detalle, ¿por qué el precio es parte del área comercial? Porque el precio, para poder definirlo, es necesario tener en cuenta cuál es la demanda de la empresa y cuál es la competencia de la empresa y cuáles son las preferencias de los consumidores. Entonces, el área de mercadeo se encarga de definir cada una de esas problemáticas.
y se encarga de dar soluciones específicas y de extraer información del mercado o del entorno mercantil para poder con esa información confeccionar, construir una señal de precio lo más óptima posible. Y ese precio no puede estar ni sobrevalorado ni subvalorado. Eso significa que el precio debe ser el óptimo. Si el precio está sobrevalorado, estamos diciendo que se va a reducir la demanda. Porque como vimos en la clase sobre la naturaleza económica de la administración, la demanda y el precio tienen una relación inversa. Es decir, cuando la demanda disminuye, los precios, cuando la demanda aumenta, los precios disminuyen y viceversa. Entonces, si yo elevo el precio, voy a encontrar que cada vez voy a tener menos clientes, voy a vender menos. Y eso es nocivo para la empresa porque minimiza o contribuye a minimizar su ingreso. Por ende, yo debo buscar ese precio óptimo. Pero si yo, buscando maximizar ventas, bajo el precio hasta más allá de su punto óptimo, más abajo de su punto óptimo, entonces corro el peligro de reducir el margen de ganancia de la empresa y descapitalizar la empresa. Entonces el precio o la ubicación del precio le toca al área comercial, a pesar de que la naturaleza del precio es financiera. También el área comercial debe ser capaz de diseñar el producto. Debe ser capaz de darle la forma definitiva para acoplarlo a las preferencias de los clientes. Por eso es el área que investiga el mercado y determina qué es lo que la empresa debe hacer para adaptarse a las necesidades del consumidor. Además de todo, el área comercial debe elegir el mejor entorno posible para conectarse con los consumidores o con sus clientes. De esa manera, la plaza es un problema del área comercial. Son los comerciales los que definen cuál es la mejor ubicación geográfica de la empresa. Ahora, hoy en día ya no es tan importante este asunto de la ubicación o ha perdido un poco de importancia. ¿Por qué? Porque está la internet. Las empresas ya no tienen solamente una vida física real, sino que también tienen una vida virtual. Existen en un servidor. Y entonces eso hace que la ubicación de la empresa ya no sea tan relevante. Eso va a variar un poco de acuerdo al corte o al tipo de empresa de la que estamos hablando. Una empresa de servicios sí que menos. Tendrá una actividad, una cara al público, tendrá la manera de contactarse con las personas. Pero las empresas son ubicuas. Una empresa como Google o Apple realmente no importa dónde están ubicadas. Es decir, sus plantas de producción están en diferentes países. Por ejemplo, las de Apple, ¿cierto? O las de Samsung. ¿Y cómo nos contactamos los clientes con Samsung o con Apple? Pues lo hacemos a través de Internet. Eso va a ir aumentando y este modelo de las 4P se va a modificar. Por último, dentro del área comercial está casi que el centro o la razón de ser del área comercial, que es la labor comunicativa. El área comercial debe establecer la estrategia de comunicación con los clientes para poder decirles a ellos o venderles de la mejor manera posible las características o los beneficios de los productos que produce la empresa. Debe ser capaz de persuadir y convencer. Y para ello utiliza muchas estrategias. La publicidad, por ejemplo. Pero no es la única manera. Todo, la imagen corporativa, absolutamente todo lo que, la fachada que la empresa tiene, está diseñada desde el área comercial. Y eso es la función que llamamos de promoción. Asimismo, la otra área funcional fundamental de cualquier empresa es la producción. La producción tiene como función fabricar el producto, ¿cierto? Pero la fabricación del producto, o qué pasa cuando no hablamos de producto, sino que hablamos de servicios. ¿Dónde queda la fabricación del producto? Entonces, una planta de producción, ¿será que ya no tiene sentido hablar de ella? No, sí lo tiene, pero básicamente es un conjunto de procesos. La producción de un servicio como la producción de un producto debe estar sometida a la eficiencia. Y por ende, la producción dentro de una empresa de servicios viene a ser el área de procesos. Áreas de decisión concretas dentro del área de producción o problemas a decidir o problemas a tratar dentro del área de producción serían, por ejemplo, qué características deben tener las instalaciones. De acuerdo a muchos factores es necesario definir cuál es la mejor disposición posible
de los recursos físicos en una locación particular. Es necesario establecer toda la política de compra de materia prima. ¿Qué calidad debe reunir? ¿Qué precio debe alcanzar? En relación con la calidad que le queremos brindar a los consumidores. Todo el proceso de producción del producto tiene que estar diseñado para minimizar los desperdicios. La maquinaria debe ser la idónea, debe ser avanzada tecnológicamente, debe tener cierta capacidad productiva, debe tener un ritmo particular de mantenimiento. Y los almacenes donde los productos se van acumulando para luego salir al público tienen que tener una capacidad especial. No podemos desperdiciar espacio, pero tampoco pueden ser demasiado pequeños porque entonces no tendríamos cómo ir liberando el proceso productivo y cómo ir facilitando que esos productos lleguen a los consumidores. Entonces miren cómo cada factor y cada elemento juega un papel esencial dentro de este esquema. Asimismo, las finanzas son un área que es la columna vertebral de cualquier empresa y es en la que la mayoría de empresas fallan porque no comprenden el problema financiero. Digamos que la función primordial del área de finanzas es administrar de forma óptima los recursos financieros y para ello debe lograr establecer a partir de una información contable transparente, fiable y muy bien estructurada, debe ser capaz de establecer cuál es el nivel de solvencia de la empresa. En su momento, cuando veamos toda la parte de finanzas y toda la parte contable, más adelante dentro de este mismo curso, vamos a entender lo que significan estos conceptos. Por el momento, entendamos que la solvencia es lo que permite que la empresa sobreviva en el tiempo. Hoy en día que estamos en esta crisis, nos estamos dando cuenta qué empresas son solventes y cuáles no. Y por cuánto tiempo pueden permanecer en el mercado frente a condiciones totalmente adversas. Porque cuando la empresa encuentra este tipo de crisis, solamente puede echar mano de su patrimonio. Es lo primero a lo que debe apuntar. Si se empieza a endeudar de una forma en la que no sea capaz de responder luego, pues muy probablemente no va a ser capaz de permanecer en el mercado. Entonces, la solvencia es lo que hace la empresa fuerte. Asimismo, la liquidez, es decir, esa disponibilidad de efectivo para poder realizar las transacciones cotidianas de la empresa es fundamental y eso lo resuelve el área financiera. Y por último, la rentabilidad. La rentabilidad es el otro problema que la empresa debe resolver en la área financiera. ¿Por qué? Porque la rentabilidad es lo que dice si vale la pena seguir funcionando o no. Si hay un margen de ganancia muy pequeño, ¿qué sentido tiene arriesgar recursos? Entonces, la empresa debe buscar maximizar su rentabilidad. ¿Cómo? Aumentando sus ingresos derivados de las ventas y disminuyendo sus egresos, es decir, sus costos y sus gastos. Y por último, hay un área que se encarga de lidiar con la parte más problemática de cualquier empresa. ¿Por qué la más problemática? Si lo podemos ver de esa manera, porque hay aspectos de tipo subjetivo, de elementos de tipo subjetivo que entran a jugar aquí, que no es posible programar de forma muy fácil. Depende mucho de la disponibilidad de ese recurso o de ese capital humano que existe en el entorno mercantil. Entonces el área de recursos humanos tiene una función básica que es la administrar el recurso cognitivo, el recurso intelectual, el capital humano. Y para ello debe tener políticas claras de reclutamiento y selección. Debe ser capaz de elegir el mejor capital humano disponible en el mercado, es decir, los mejores empleados, pero teniendo en cuenta los recursos que ella posee. Debe ser capaz de mejorar ese recurso a través de planes de capacitación. Debe generar un sistema de incentivos que no solo son monetarios, sino también incentivos de tipo subjetivo. Debe tratar de generar un buen ambiente laboral, que la gente defina su permanencia dentro de una empresa no solamente por lo que le pagan, sino también porque se logra sentir realizado. Y además de todo, tiene que tener un programa de salud ocupacional y de seguridad en el trabajo. Entonces miren cómo todos estos problemas son típicos y estándares a los que debe enfrentarse cualquier empresa y permiten estructurar una columna vertebral en el plan que la empresa debe realizar.